Hola, qué gusto que ya estén de nueva cuenta por acá. Estamos con pues un doble placer, ¿no? Porque vamos a narrar una película que seguramente ya has visto y que además pues estaba pendiente. Y otra porque para hacerlo está aquí el profesor Alex Fabián Mejía, quien es experto en temas de filosofía para niños y obviamente, bueno, pues le he entrado varias veces al cine y ya tenía yo pendiente invitarlo. Vamos a hablar de Pi, el orden del caos de Darren Aronofsky, que es un peliculón y por eso estamos bien contentos. Hola Alex, bienvenido. Hola, muchísimas gracias, José Ramón, un abrazo. Y pues Alex es parte de la red de filosofía de Ecuador y también profesor de la Universidad Católica de ahí de Ecuador, en Quito él reside, y bueno, además como se dedica a este tema de la lógica, eres profesor de lógica, ¿verdad, Alex? Así es, 10 años he dado lógica y luego lógica jurídica, otros años. Entonces, bueno, pues anda en estos temas y así que venía perfectamente esta película a cuento, ¿no? Y me imagino que tú ya habrás hecho cine debates con esta película, habrás reflexionado mucho y vemos ahí que ya tienes ahí hasta tus modelos, ¿no? En madera, ¿no? De que Sí, representa justo ese orden, ¿no? las funciones, ¿no? Las funciones representadas en 3 dimensiones. Mira, este modelo es muy lindo, mira. Ese sí está. Y luego hay arquitectos que los han intentado representar en algún edificio, ¿no? ¿Me suena? Sí, hay famosísimas estructuras arquitectónicas basadas en los fractales, ¿no? Porque la locura del fractal, y es cerca, la geometría fractal se publica, si no me equivoco, en el 1985. Sí, no tiene mucho. Entonces, Pi es 4 años luego ya, la película. Entonces, es hermoso, hermoso, hermoso. Y el nombre de la película ya te dice, entonces como Pi, el orden del caos. Y tiene todo el título, ¿no? O sea. Sí, es que Pi es un irracional. Y dice, el orden, ¿cómo encuentras el orden? ¿No? En ese caos, ¿no? En los dígitos del pi, ¿cómo encuentras un orden? ¿No? El orden del caos, porque el pi es eso, es un caos y ahí hay un orden, entonces ahí justamente está creo, el relato de la película, ¿no? Max se llama. Claro, este protagonista que trata de encontrarle sentido, vamos a decirlo así, a la vida a través de sus representaciones cotidianas y empieza a ver números, ¿no? Empieza a ver matemática en todo, ¿no? Porque eventualmente, bueno, pues la matemática está incluso en el ritmo que tiene nuestro corazón, ¿no? Al ir bombeando sangre y eso lo podrías contabilizar y de alguna manera entonces hay pues eso, teorías, experiencias que encontrarían en eso, en ese caos un orden, ¿no? Es lo que entiendo. Digamos que el punto es que es un extremo. Porque nosotros partimos de la vida cotidiana y nosotros modelamos a la naturaleza. No están los modelos de la naturaleza, nosotros, pero existen unas corrientes que creen al revés. ¿Te acuerdas? Desde Platón mismo, es decir, piensa que existe la idea pura, que existe el modelo puro, y más bien nosotros somos simplemente copias o desarrollos de esos modelos, patrones. Ahí está el poder, un extremo, y me hace pensar mucho en derecho. Porque el justnaturalismo es muy cercano a esa postura que en la película la plantea muy bien Max y su desarrollo, ¿no? Tratar de buscar el modelo que explique todo. Sí, porque hay algo divino en eso, ¿no? O sea, entiendo que también esa es la parte como paradójica de todo esto, ¿no? O sea, que mientras la matemática se presenta como justo una ciencia exacta que permitiría pues generar estos modelos, hay algo de sobrenatural en todo este orden, ¿no? Por eso los pitagóricos terminan siendo una especie de secta, ¿no? O sea, también, y eventualmente aquí este tema de los judíos en la película, ¿no?
obviamente el tema de cómo mezcla al judío que también está en la misma búsqueda, pero no desde las matemáticas, sino desde la espiritualidad, desde la teología. Entonces la misma tendencia, ¿sí? Son buscadores del modelo, de la fórmula esencial. Es muy interesante que Wittgenstein en el Tractatus te pone la fórmula general. La fórmula de donde salen todas las funciones lógicas. Y está ahí escrito, no me acuerdo el número ahora, pero es fórmula general, la negación. En el fondo es una negación de las proposiciones, ¿no? Porque él se basa en la negación para la fórmula general. Pero esa es la fórmula para todas las estructuras lógicas. Y eso es lo que a uno le estalla la cabeza, y la gente que le siguió dijo, ya, no hay nada más que decir. Acuérdate, en el prólogo él dice, ya, luego de haber acabado este libro, ya no hay nada más que decir de filosofía, porque encontró lo que busca Max en la película. Encontró el modelo que explica todo. Y lo mismo hacen los judíos. Y como digo, los judíos naturalistas también piensan que existe un modelo divino, un modelo biológico, un modelo racional, natural, desde el cual nosotros podemos sustentar derechos, la dignidad humana. Nosotros somos solo un despliegue de esta naturaleza, divinidad, racionalidad, biología, ¿no? Pero más concretamente entonces el justnaturalismo racionalista, o sea, ese que hace la Constitución, ese que hace el Estado, digamos, absolutista, decimonónico, ese que hace la codificación, curiosamente poniéndole números, ¿no?, a los artículos para tratar de generar como ese orden artificial, como si el derecho justo se pudiera llevar a la matemática, y así casi todos los filósofos del siglo XIX, sobre todo los alemanes, van a la búsqueda de este modelo abstracto que entiendo yo también quiere apoyarse en la lógica, pero tampoco termina de lograrlo, para tener como una forma que decir, si esta persona hace esto y esto se concuerda con esta hipótesis normativa, entonces si hacemos ergo, da como conclusión esto, ¿no? O sea, la subsunción famosa, ¿no? No sé. Claro, el punto es que el otro extremo del justnaturalismo, en el positivismo extremo, en cambio, no es algo que es dado, que yo recibo, que yo descubro en la naturaleza, ¿no? El modelo, ya sea a través de caminos religiosos o divinos o jurisprudenciales, no sé, no es el que yo descubro, sino que yo construyo, y eso que positivamente se construye es la base de todo, de toda acción, y en cambio ahí no tienes límites. Es decir, es el otro extremo en donde justamente habíamos compartido una película sobre Nuremberg, los juicios de Nuremberg, y era ese punto, ¿no? Es decir, ustedes se arrepienten de algo, pero ¿de qué nos tenemos que arrepentir si estábamos en el marco de la ley? Ellos no rompen el marco de la ley, entonces estaban actuando de manera justa, legal, y es del otro polo. Claro, pero como dicen, los extremos se tocan, ¿no? O sea, al final de cuentas, terminan en el mismo punto, ¿no? Lamentablemente los extremos son extremos, y los extremos se tocan, y los extremos son destructivos. A mi manera de ver, son destructivos. La importancia de ese mensaje aristotélico que dice esa sabiduría del más media, del camino medio, del llegar... Del justo medio. Me parece que aquí se pudiera encontrar en las escenas de la película Pi, cuando él se taladra el cerebro, es decir, coge un taladro, una imagen poderosísima de la película. Si alguien no lo ha visto, qué pena que les haga spoiler, pero... No, está bien. Cuando descubre la cifra de 216 dígitos, ¿no? Claro, él encuentra el modelo universal. Entonces, como ves, ahí está el punto, ¿no? Como decir, esta fantasía, es una fantasía. El arca, no sé cómo se llaman los judíos el arca de la alianza. El arca de la alianza, el número. El nombre de Dios, ¿no?, que da vida a las cosas, ¿no? Porque hay esta interpretación numerológica, ¿no? No sé cómo es la palabra, pero en el hebreo existe una codificación, así como tienen los árabes, ¿no? Que ellos dicen que está una codificación que con números tú puedes construir. Entonces sí, ahí vas dándoles unas cantidades, y encontrar ese número perfecto
ese código, y él lo encuentra. Entonces, pero si te das cuenta, eso le tiene sumido en la completa tensión, no puede casi ni dormir, es una vida, y él tiene que renunciar a eso. Él tiene que renunciar, y entonces se taladra el cerebro, se convierte en una persona normal y encuentra la paz. Porque, o sea, entiendo, y esa metáfora está en muchos lados, eso genera una obsesión, ¿no? O sea, una obsesión por el control, que es la crítica que le podríamos hacer al derecho, ¿no? Moderno y contemporáneo. O sea, una obsesión por tener absolutamente todo codificado en un libro llamado Código Civil, por ejemplo, ¿no? Que eso me suena como a justo la obsesión de Borges en el libro de arena, ¿no? O en la biblioteca infinita, el libro de libros. Siento que esa es la gran crítica a la modernidad por parte de Borges, pero que en el derecho está latente, ¿no? Este código nacional como si todo en el Ecuador o en México fuera igual, ¿no? O sea, como si pudieras con un libro y un proceso prescindir de lo humano. Exacto, existe un presupuesto de caos de la realidad. El orden viene de afuera del caos. Entonces tú vienes como un evangelizador, ¿no? Como la cruz de Cristo, hacia la tierra y hace la cruz. Entonces tienes la realidad que es caótica, que no tiene salvación, tiene que venir algo de afuera, algo que no, y que construye esa cruz, el plano cartesiano, es decir, se vuelve completamente externo. No encuentras, porque la alternativa que nosotros planteamos hoy en día en ese caos this is insanity, Max. Or maybe it's genius. I have to get that number. Hold on, you have to slow down. You're losing it. You only gave us part of the code. Es como algo que está implicado uno al otro. En cambio, esta concepción de la película es que existe algo. Yo con este modelo descaotizar la realidad, domar la realidad, y ese presupuesto negativo de la realidad es el que me preocupa cuando hay ese extremo también del naturalismo en el derecho. Ellos pretenden como que desde una ley, desde una racionalidad, desde una deidad, desde un rey, no sé, llevar esa luz, ¿no? a la oscuridad que vendría a ser nuestra vida diaria, nuestro mundo. Y nosotros los andinos no pensamos eso. Nosotros no somos el que viene de nosotros. Un profesor mío matemático, que era justamente el que me enseñaba modelos precolombinos en lógica precolombina, él nos decía, el mundo de Europa es un mundo plano, y ellos no tienen en dónde guiarse, necesitan un punto que venga desde el cielo para que poder saber que hay un punto y poder referenciarse. Entonces el plano cartesiano es perfecto para ellos. En América Latina nosotros nos referenciamos porque estamos llenos de montañas, estamos llenos de ríos, cascadas, estamos llenos de elementos naturales, y por eso para nosotros Dios está en todas partes, porque nos guía constantemente en toda nuestra geografía. Decía, mientras que ellos son el Dios, el panadero de la molécula, del átomo, del último elemento de la harina, ¿no? Como esa analogía también, como del panadero. Nosotros somos del tejedor. Nosotros tejemos, nosotros armamos tejidos, y eso es distinta a la concepción. Entonces, esos tejidos son a partir de la realidad misma. Y por eso es que cuando Max realmente encuentra la paz, es cuando se olvida o pierde ese elemento de tensión constante que le traía el modelo universal, y que a mí me parece es parte de una enfermedad, porque ahí juega el director con nuestra psiquis. Sí, es un thriller psicológico, de hecho, ¿no? Y que es frenético, va muy rápido, digamos, la película para el tema tan profundo que maneja. Y es la idea de Darren Aronofsky es que tú sientas esa obsesión y que esa obsesión te lleve al delirio, porque eso es, ¿no? O sea, esa obsesión por el control, y que es una megalomanía, ¿no? Una soberbia tremenda, decir, he descubierto la clave o el código que estaría íncito, ¿no? En el origen del mundo, ¿no? Que es oculto. No sé si eso tú no deberías de saberlo, ¿no? Has tenido un profesor de derecho de esos que les voy a dar el secreto, esto es solo entre nosotros, es como una cosa muy, muy oculta, ¿no? La esencia del derecho, y ese es como algo solo para privilegiados, ¿no? Incluso hablas en latín, hablas en...
y entonces tienen acceso muy pocos. Y claro, esa actitud contrasta con la otra actitud, digamos, en cambio del positivismo, que todos tenemos el derecho en nuestra mano, todos podemos construirlo, cambiarlo históricamente. Los procesos históricos nacen de la calle, de la plaza, por eso es que el positivismo tiene un papel importante. Pero en cambio, si, como tú decías, llegamos al extremo, los extremos se unen y llegas a un totalitarismo por el otro lado también. Terrible. Es decir, tú puedes con el positivismo, como pasó con los nazis, construir un esquema perfecto en donde ocurran las peores atrocidades. Sí, qué interesante, porque justo, o sea, esta idea del código, ¿no? O sea, porque así se llama, ¿no? O sea, el código tiene ese doble papel, ¿no? O sea, por un lado, sí, la idea de poner un libro que esté accesible a todas las personas y que cualquier persona en esta idea de la igualdad ante la ley pueda acceder, ¿no? Como en el siglo XIX, como ahora teníamos médico en su casa, ¿no? Entonces era una especie de libro que tú sacabas y ahí estaban las enfermedades y las posibles recetas, ¿no? Y el código debía de ser ese libro, pero curiosamente también tiene esa paradoja, ¿no? Porque código significa encriptar. O sea, el código solo lo maneja quien tiene la clave para descodificarlo, ¿no? Como a ti te gustó mucho esa película, ¿no? La de Alan Turing, ¿no? La de Código Enigma, ¿no? O sea, entonces tiene esa peculiaridad el código, que, o sea, que sí, por un lado supuestamente democratiza, pero por otro lado encripta. Sí. Yo creo que hablando en términos de conocimiento, de epistemológicos, la ciencia logra estar en el medio, porque la ciencia crea teorías, pero no se desliga de la experiencia, del experimento. Construye y regresa a la realidad. Parte de la realidad, observación, experimentación, construye una teoría, regresa a falsear las construcciones teóricas, modelos, y si lo falsea, tiene que regresar a hacer el ejercicio, y así constantemente en un juego infinito de la ciencia. La ciencia es como que logra posicionarse, y si uno se pone a pensar, no será como, espero, en México yo sé que es un poco distinto, pero aquí en Ecuador hay muy pocos científicos del derecho. O son, por un lado, dogmáticos, ¿no es cierto? Y con círculos cerrados, y la aplicación del derecho es así vertical, o existen otras líneas que son, en cambio, muy postmodernas, todo vale, y bueno, entonces están en el otro extremo, en donde no tienes seguridades, no tienes guías, y al final se disuelve en unas lindas intenciones. Entonces, a mí me parece que la ciencia jurídica, aunque es un elemento que requiere un esfuerzo grande, une esos dos extremos. Y en la película, insisto, yo creo que el final es el director juega con nuestra percepción, porque no sabemos al final si en realidad sí llegó a tocar ese modelo, tocó a Dios, pero fue demasiado, o en realidad todo era parte de su fantasía claro, era una locura que tenía, ¿no? En su cabeza. Exactamente. Porque cuando tienes algo como un código, descubres algo, ¿qué nomás te permite hacer? Te permite predecir. Tú puedes, si ya conseguiste el modelo, el código, puedes predecir el siguiente dígito de pi. Entonces ya no es caótico. Has logrado encontrar el orden, ¿cierto? Puedes predecir. Pero también puedes controlar, como decías tú antes. Porque ya puedes predecir, puedes controlar el patrón, ¿no? O sea, encuentras el patrón, ya sabes lo que sigue. Entonces ahí no entran posibilidades interculturales, porque ahí entran posibilidades de que sea lo mismo, esa continuidad, ¿no? A esa ley universal, ese sueño de que exista una sola constitución en el mundo. Sí, claro, entonces ahí viene el problema. No, la variedad tiene que ser caótica, creo yo. Sí, yo creo que por eso hoy estamos con el tema de la complejidad, ¿no? La complejidad
que no le tiene miedo al error, que no le tiene miedo al caos, que no le tiene miedo a la incertidumbre. Kierkegaard decía, el que vive una vida con temor a la incertidumbre, esa vida no merece ser vivida, decía Kierkegaard. El que no es capaz de aceptar la incertidumbre en su propia vida, no merece ser vivida esa vida. Una vida de certezas, una vida de orden, ¿no? Y Pi no se acepta. Es muy lindo el papel del profesor de Max, no me acuerdo el nombre del profesor de Max, pero el papel de él es lindo porque él advierte, no entres por ahí, no vayas por allá, porque yo mismo caminé ese camino. Y ahí está la figura de Platón de nuevo, ¿no? Yo ya caminé por ahí, no vayas allá. Y no, entonces... Sol Robinson, ¿no? Sol, se llama el profesor Sol Robinson, que lo interpreta Mark Margolis, ¿no? Bien, es increíble ese papel, ese personaje y ese actor. A mí me dan la idea de que le dan un toque a la película increíble, porque él trata de caminar con él y al final vuelve a caer en la trampa porque Max llega. Él le cuenta sobre Arquímedes, ¿no? Que es muy bonita esa anécdota. Mira, qué bonita anécdota de Arquímedes, ¿no? Cuando tú logras el descubrimiento, cuando te sales del esquema, te sales del modelo, dejas que la vida fluya y que la mujer le diga, anda a ducharte, métete en la baña, haz un paréntesis, y le hace caso a la mujer. Y ahí descubre, ¿no? Lo femenino, ¿no? Hay un bonito coqueteo con lo femenino, en el sentido de que nosotros tenemos elementos femeninos a los cuales negamos. Incluso, ¿no? La seducción, lo femenino, el salirte de un rato, y claro, sale, se mete al agua y boom, ya resuelto el problema del rey, ya sé cómo saber si el oro de sus joyas es oro completo o está ahí con otros elementos que no son oro. Y claro, sale contentísimo, sale desnudo, quedó gritando eureka, ¿no? Entonces a mí me parece que la palabra eureka es justo el medio, la ciencia, el asombro, la sabiduría, el asombro, pero no un asombro que te deja ciego, un asombro que no te arranca de la realidad. Sí, que te permite decir estoy en ella y entiendo mi papel dentro de esa realidad, ¿no? De esa experiencia. Hegel habla del espíritu absoluto, del despliegue del espíritu absoluto, ¿no? Entonces, está en la realidad, es histórico, pero al mismo tiempo ese despliegue se va dando entre subidas, bajadas, retrocesos, y a mí me gusta esa imagen, como hablábamos el otro día, esta figura del churo, ¿no? El espíritu absoluto camina así, en churo, ¿no? No es como los modernos. No es cartesiano. Lineal y hacia arriba. Sí, es más espiral. Y no puedes construirlo fuera de la historia. Tienes que comprometerte con la historia. Por eso Marx, la teoría crítica, parten de Hegel, es decir, son hegelianos, porque ellos lo que hacen es desarrollar esta propuesta del desarrollo del espíritu absoluto. Entonces ahí, en Hegel, sí tendríamos una suerte de que apunta hacia algo que se desenvuelve en la realidad. Marx, en cambio, diría, no, es decir, es la pura realidad, es la materia. Y la teoría crítica, Benjamin diría, es el arte, ¿no? Es el arte, es la música, es el que se desenvuelve en la historia, es la belleza, la estética. Como su Angelo Novus, ¿no? Que va hacia adelante y hacia atrás, en ese aleteo. Que no sabe si está mirando hacia dónde. El ángel está de regreso, está caminando hacia adelante, exactamente. Que es muy, muy indígena nuestro es así, los indígenas tienen esa idea del pasado, muy lindo, de que siempre se viene, que se deviene. Ellos cuando dicen, ¿dónde está el pasado? Dicen, adelante, pues adelante. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros siempre apuntamos hacia adelante el futuro. Ellos dicen, no, es el pasado, porque el pasado lo conocemos, el futuro no lo conocemos, el futuro está en la espalda, el futuro se nos viene y nos sorprende. Es como en Pedro Páramo, Rulfo dice que el camino que va a Comala, ¿no? Asciende
asciende o desciende, depende de cada quien, ¿no? O sea, hay unos que van hacia abajo, hay otros que vienen hacia arriba, ¿no? Entonces, o sea, no es lineal, ¿no? O sea, para algunos sube, para otros baja, ¿no? Como el churro. Como el churro. Y así es el camino a comandar. Sí, yo creo que tiene muchas... Esta película personalmente me encanta porque yo he sido profesor de lógica y fui capturado también en un momento dado por esta búsqueda, ¿no? de la fórmula original. Es fantástico, me estudió mucho cuando yo era estudiante. La máquina de lógica. Claro, la fórmula general de la lógica. Si alguien quiere arruinarse la vida, lee el Tractatus, una cosa pequeñita que la escribió mientras estaba en las trincheras, allí en la guerra, cuando tenía 19 años, 20 años. Y uno realmente puede ver que es un hombre de un nivel increíble, Wittgenstein, a pesar de haber tenido 19, 20 años cuando los escribió. Pero claro, uno cae en la trampa. Él cayó en la trampa, él mismo cayó en su propia trampa. Y luego cuando regresa, después de las guerras y todo, y después de ser jardinero, después de haber estado ahí con niños en el pueblo y todo, regresa a Cambridge y dice, no, no hay fórmula general, es lindísimo cuando él regresa y cambia, y hay que dar el segundo Wittgenstein, es el Wittgenstein del lenguaje natural, no el de la búsqueda de la fórmula, sino que en el lenguaje natural está todo, no necesitas fórmula, no necesitas un código secreto, no necesitas está ahí, entonces, yo no sé, ahí sí te preguntaría a ti, que tienes más experiencia en derecho, pero a veces estas neoconstitucionalismo pueden elevar a la Constitución a ese código y puede que comience a funcionar con esa verticalidad, en lugar de ser más dinámico y evolutivo de la misma vida. Por eso, no sé si en México, pero creo que los anglosajones tienen un poco más de evolución, porque los juicios anteriores crean precedente y pueden ser usados como cualquier norma. En nuestro caso, los códigos son los que usamos para llegar a ser derecho. Entonces yo creo que ahí tendríamos que repensar la Constitución como algo vivo, ¿no? Como algo que no está estático o en esquemas. Ajá. Sí. De hecho, es bueno, interesante porque ahora con la IA y con la tecnología da la tentación de hacer eso, ¿no? Una máquina que te pueda solucionar cada tema jurídico de un modo preciso, prescindiendo justo de esa parte más humana, ¿no? Y yo creo que, como siempre, vamos a fallar ahí, ¿no? O sea. Bueno, yo tendría una mirada un poco complementaria a lo que dices. Cuando uno se pone a pensar qué es la IA, los griegos le llamaban eso doxa. No episteme, doxa. Opinión. Doxa, opinión. Ajá. Porque la inteligencia artificial toma todo lo que recoge, se le alimenta con un montón de casos y situaciones, y es doxa. La IA es doxa. Para hacer episteme requiere otro nivel, y confundir eso es terrible, porque la gente cree que es la última palabra, como tú dices. No, la IA es solo doxa, es lo que más se repitió, lo que más probablemente es verdadero, pero eso no quiere decir que sea verdadero. Entonces, si tú la alimentas con los casos de Ecuador al menos, seguramente la IA puede repetir mucha discriminación, mucha injusticia, porque es lo que va a haber en la realidad. Entonces, ahí entra el ser humano para poner filtros a la IA. Estamos obligados a filtrar, a reprogramar, para que ella misma se autocorrija, para que ella misma tenga principios éticos. Ahí entran los principios éticos, ¿no? Claro. Exacto. Qué interesante, Alex. Pues hemos llegado al final de este maravilloso programa, con esta bonita reflexión también hacia el futuro, y pues te agradecemos mucho el tiempo en estos días, que además, bueno, pues ya son días también, de guardar, como dicen, algunas personas, pero justo, ¿no? Con la intención de que quien nos vea este fin de semana, pues tenga ahí oportunidad de revisar esta gran película y atender a las observaciones que nos hace nuestro profe de lógica y de filosofía desde el Ecuador. Un abrazo grande. Muchas gracias, José Ramón. Pues esto fue Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima. Gracias.